Hola amigos, familia de YouTube, quiero dar un saludo a todas las personas que nos ven a lo largo del mundo, de todas las naciones. Quiero compartir este tiempo contigo, un tiempo de desafío, un tiempo de fe. Espero que te armes con expectativas de lo que hoy Dios va a hablar a tu vida, de lo que hoy Dios va a hacer en tu vida. Dios te va a hablar, Dios va a ministrar a tu vida, Dios va a darte el don del Espíritu Santo. Es un regalo de Él y yo quiero que tú tengas expectativas de lo que hoy Dios puede hacer en tu vida a través de este tiempo que vamos a compartir juntos. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Bueno, como te he anunciado, a lo largo de esta semana se celebra la fiesta del Pentecostés. Que para nosotros como cristianos, bueno, para nosotros como cristianos esto es la inauguración de la iglesia. Y hemos sido, personalmente he sido desafiado y he sido inspirado por la vida del Dr. John G. Lake y quiero compartir contigo algunos principios de su vida en cuanto a la enseñanza del bautismo del Espíritu Santo. Y antes que nada voy a compartirte algo de la historia del hermano John G. Lake. El sermón que voy a relatarte y la historia que voy a relatarte de la vida de John G. Lake está basada en el trabajo recopilatorio del hermano Robert Sliardo. Yo quiero que tú sepas que John G. Lake era un hombre poderosamente usado por Dios y que él tenía dos mensajes centrales: la sanidad, la salvación y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la historia o quién es este gran hombre de Dios, John G. Lake? Antes de entrar en su vida, quiero decirte que Dios me ha estado hablando, Dios me ha estado incomodando personalmente y quiero compartir este mensaje contigo. Y es que para Dios y para el próximo gran mover de Dios, que ya no es próximo, que ya está aquí, Dios va a dejar de centrar su mover o el avivamiento o el poder de Dios en los grandes generales de Dios. Esto quiere decir que el próximo mover de Dios no va a venir por una denominación ni por una personalidad, va a venir por un mover de los santos. Y así es como se va a llamar este próximo mover de Dios, el mover de los santos. ¿Y cómo, de dónde se inspira esto? En que cada una de las cartas que fueron escritas por el apóstol Pablo para la iglesia, no importa cuál era la ciudad, eran enviadas a los santos de la iglesia. Es verdad que Pablo tiene cartas o epístolas para un cierto tipo de personas en concreto, pero cuando él escribía a la iglesia, él se refería a los santos. Y le escribo a los santos de la iglesia de Éfeso, de Corinto. Pues yo quiero decirte que este gran mover de Dios que viene es para levantar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Hasta estos días Dios vino a restaurar la figura del pastor, la figura del maestro, la figura del evangelista, del profeta y del apóstol. Bien, ¿y cuál es la función de estos oficios? Es equipar a los santos para la obra del ministerio. Grandes ministerios que han funcionado en estos oficios, hasta ahora ellos funcionaron como generales de Dios, trayendo revelación, trayendo impartición, pero este tiempo es para que tú y yo podamos ser formados y equipados para hacer esta obra del ministerio. Pero lo próximo que Dios está haciendo en este tiempo es reconciliar el mover de su espíritu con el mover de la palabra de Dios. Por lo tanto, tiene que haber una reconciliación en nuestras vidas y una alineación entre lo que es la palabra y lo que es el espíritu. Sin más preámbulo, y al haberte compartido el verdadero sentido de por qué quiero compartir la historia de John G. Lake, no es porque lo estamos endiosando, no. Lo que queremos es aprender de sus éxitos y de sus fracasos en cuanto al ministerio, principios y valores que pueden inspirar nuestras vidas. Bien, John G. Lake nació el 18 de marzo de 1870 en St. Mary's, en Ontario, Canadá. Era canadiense. Sus padres se trasladaron su familia de 16 hijos a Michigan cuando él era un niño pequeño. A los 21 años
de edad, se convirtió en ministro metodista. Sin embargo, decidió comenzar un periódico en Harvey, Illinois, en lugar de aceptar un ministerio en la iglesia que le estaban proponiendo. Y desde ese negocio del periódico, Lake extendió su carrera abriendo una oficina de bienes inmuebles en Sault Ste. En Marie. Cuando él y su joven y enferma esposa regresaron allí por causa de la salud de ella. En 1901, a la edad de 31 años, Lake se trasladó a Zion, Illinois, para estudiar sobre el tema de la sanidad divina bajo la dirección de John Alexander Dowie. Déjame hacerte aquí una pequeña introducción sobre qué es Zion y quién es John Alexander Dowie. Próximamente también haremos una serie sobre este hombre de Dios, pero John Alexander Dowie fue poderosamente usado por Dios, específicamente en la sanidad. Él tuvo la idea de fundar una ciudad en Illinois que llamó Zion, y él llamó a esta ciudad libre de enfermedades. Él no construyó un hospital en su ciudad, era como una ciudad privada en la cual iban las personas a aprender, a formarse sobre el poder de Dios, sobre la unción y sobre la sanidad, para recibir sanidad, ser ministrados y también aprender a ministrar a otros. Grandes hombres fueron entrenados en esta ciudad o en esta escuela de John Alexander Dowie. El problema de Dowie fue que rompió lazos con personas que traían, digamos, un orden en su ministerio y terminó mal. Fue usado por Dios, pero tuvo un final desafortunado. Pero John G. Lake fue a estudiar ahí, fue a aprender acerca de la sanidad a través de John Alexander Dowie. Cierto es que hay testimonios reflejando el poder de Dios a través de la vida y el ministerio de John Alexander Dowie. Por lo tanto, John G. Lake se formó allí. En 1904, Lake decidió reubicarse en Chicago y compró para sí mismo un asiento en la Comisión del Mercado de Chicago. Ahí pudo acumular, no te pierdas, más de $130,000 en el banco y bienes y inmuebles por un valor de $90,000 en el periodo de un año. Eso captó la atención de altos ejecutivos de negocios que le pidieron a Lake que formase una compañía fiduciaria de las 3 mayores empresas del país por un salario garantizado de unos $50,000 al año. Él era entonces un alto consultor de negocios para altos ejecutivos de negocios, haciendo dinero también mediante pues sustanciosas comisiones a través de enseñarles a ellos. Y según los estándares a finales del siglo, Lake estaba ganando una fortuna. O sea, no era un pobre, él se había construido una fortuna a través de los negocios. Durante su vida empresarial, Lake había formado el hábito de hablar en algún lugar prácticamente cada noche, después de lo cual se reunía con sus amigos de un mismo sentir en la búsqueda del bautismo del Espíritu Santo. Y finalmente, en 1906, mientras él y otro ministro estaban orando por una mujer que era inválida, experimentó profundas corrientes de poder que atravesaban todo su ser, y la mujer fue sanada en ese mismo instante. Ustedes hablan sobre el voltaje del cielo y el poder de Dios, pues hay relámpagos en el alma de Jesús, y los relámpagos de Jesús sanan a los hombres con su toque. El pecado, esto es lo que él creía, el pecado se disuelve y la enfermedad huye cuando se acerca el poder de Dios. Lake también comparaba la unción del Espíritu de Dios con el poder de la electricidad. Al igual que los hombres habían aprendido a las leyes de la electricidad, el hermano Lake había descubierto las leyes del Espíritu, y como la vara de electricidad de Dios, él se levantó dentro del llamado de Dios para electrizar las potestades de las tinieblas y unir al cuerpo de Cristo. Durante un tiempo, Lake pudo compaginar con gran éxito, digamos, secular y su creciente deseo por Dios. Había aprendido a andar en el Espíritu tal como él lo describió. Se volvió fácil para mí apartarme del curso de la vida, de modo que mientras mis manos y mi mente estaban ocupadas en los asuntos comunes de cada día,
Mi espíritu mantenía su actitud de comunión con Dios, pero en 1907 se rindió al llamado al ministerio a tiempo completo. Y él y Jenny se deshicieron de sus cuentas bancarias y de todas sus propiedades, dándolo todo a la caridad. Escucha, ellos llegaron a acumular muchas riquezas, pues ellos decidieron deshacerse de todo eso, lo dieron todo a la caridad, y desde ese momento en adelante los Lake dependían solamente de Dios para su sustento mientras viajaban por el país ministrando. Es decir, decidieron vivir por fe, decidieron confiar y descansar en la provisión de Dios para su ministerio. En enero de 1908 comenzaron a orar por las finanzas necesarias para llevar a su equipo a África. Interesante es que, y esto es otra de las razones por las que me gusta estudiar la vida de John G. Lake, es que él no se quedaba con la gran revelación, con la gran verdad o con el gran invento, sino que él siempre trabajaba en equipo. Él siempre buscaba empoderar a los que estaban alrededor de él, sabía trabajar en equipo, sabía levantar a otras personas para que no solo le ayudasen a él, sino que hicieran lo mismo que él. Entonces él empezó a hacer averiguaciones para cómo llevar a su equipo a África, y en abril de ese año, en 1908, los Lake y sus 7 hijos partieron para África solo con el dinero suficiente para pagar el pasaje del barco. En fe, creyeron a Dios para recibir las finanzas necesarias para que se les admitiera en el país, en Sudáfrica, y para su sustento cuando llegasen allí. El Señor proveyó exactamente lo que ellos necesitaban cuando estaban en la fila para pagar las tasas de inmigración de Sudáfrica para poder bajarse del barco. Antes de que la familia ni siquiera saliera de la cubierta, cuando habían desembarcado, se presentó una milagrosa oferta de una casa. Una señora parece que andaba preguntando, estoy buscando misioneros, ¿de dónde vienen? Le preguntaba, ¿ustedes son misioneros? ¿De dónde vienen? ¿Cuántos son? Y llegó a ellos y les preguntó de dónde vienen y cuántos son. Y ellos le dijeron, mira, somos 7, venimos de Estados Unidos. Y ella dijo, bien, anoche tuve un sueño, Dios me habló, ustedes vénganse conmigo. Ellos, así, Dios les proveyó una casa, ellos pudieron establecerse inmediatamente en una casa amueblada allí en Johannesburgo. Días después pidieron a John que pudiera ocuparse del puesto de un pastor de Sudáfrica que estaba tomando permiso para ausentarse. Más de 500 zulúes asistieron a su primer domingo en el púlpito, y como resultado se produjo un avivamiento hasta tal extremo que semanas después multitudes en el área circundante fueron salvas, sanadas y bautizadas en el Espíritu Santo. El éxito sorprendió tanto al propio Lake que escribió, desde el principio fue como si hubiera golpeado el ciclón espiritual. En menos de un año él había comenzado ni más ni menos que 100 iglesias. El éxito en el ministerio tuvo un precio, sin embargo. Antes del final del año, el 22 de diciembre de 1908, Lake llegó a casa y encontró muerta a Jenny. Él quedó devastado. A principios de 1909 regresó a los Estados Unidos para recuperarse, recaudar apoyo económico, para reclutar nuevos obreros. Y en enero de 1910 regresó a África en medio de una horrible plaga que había allí. Él estuvo entre los pocos que ministraron a los enfermos y a los moribundos allí a través de esa pandemia. Y él demostró a los médicos locales, esto es brutal, que él demostró a los médicos que los gérmenes no podían vivir en su cuerpo. Y esto es lo que él creía. Debido a que el Espíritu Santo estaba vivo en él, realmente lo verificó bajo un microscopio, mostrando que los gérmenes morían al entrar en contacto con su cuerpo. Ellos analizaron cómo esos gérmenes que tocaban su piel, a través de un microscopio veían que estaban siendo achicharrados. Quienes fueron testigos de este experimento se quedaron sorprendidos cuando Lake dio gloria a Dios y les explicó que es la ley del Espíritu de vida de Cristo. Esto es Romanos capítulo 8.
Dice, yo creo que mientras mantenga mi alma en contacto con el Dios vivo, de modo que su espíritu esté fluyendo a mi alma y a mi cuerpo, ningún germen se quedará nunca en mí porque el Espíritu de Dios lo matará. Él tenía una fe radical. En 1912, después de 5 años de ministerio en África, habiendo producido, 1.250 predicadores, 625 congregaciones y 100.000 convertidos, Lake regresó a los Estados Unidos y en 1913 se casó con Florence Switzer, con quien tuvo 5 hijos. Se establecieron en Spokane, en Washington, donde fundaron el Hogar de Sanidad de Spokane y la Iglesia Apostólica. Y ahí trajeron a miles de personas de todo el mundo para recibir ministración y sanidad. En mayo de 1920, los Lake se trasladaron de Spokane a Portland, Oregon, donde comenzaron otra iglesia y ministerio de sanidad similares. En 1924, Lake era conocido en todos los Estados Unidos como un destacado evangelista de sanidad y había establecido 40 iglesias en los Estados Unidos y Canadá, en las cuales había habido tantas sanidades que sus congregaciones le pusieron el apodo de Dr. Lake. En 1931, Lake regresó a Spokane a la edad de 61 años. Estaba débil por la fatiga y casi ciego. Dios finalmente restauró su visión después de que Lake tuviera una charla con el Señor al respecto. Y tristemente, después de regresar de un picnic de la iglesia el día del trabajo de 1935, John G. Lake se fue a casa para estar con el Señor. Tenía 65 años de edad. Y yo creo que estos son unos pocos datos que nos introducen a la vida de este reformador, de este general de Dios. Y en este momento voy a relatarte una serie de 3 sermones. Voy a relatarte el primer sermón de esta serie en cuanto al bautismo del Espíritu Santo. Esto es en palabras de John G. Lake. El bautismo del Espíritu Santo es el mayor acontecimiento en la historia cristiana. Es nada más y nada menos la fundación de esta. Es mayor que la crucifixión, de mayor trascendencia en la resurrección, mayor que la ascensión, mayor que la glorificación, y fue el fin y la finalidad de la crucifixión y la resurrección y la ascensión y la glorificación. ¿Qué significa todo esto? Él está diciendo que el bautismo, o sea, cuando el Padre al final envía al Espíritu Santo, es la finalidad real y final tanto de la crucifixión de Jesús como su resurrección posterior. Luego la ascensión y la glorificación de Jesús produce en nuestras vidas el bautismo, el ser llenos del Espíritu Santo. Si Jesús hubiera sido crucificado y no hubiese habido resurrección, su muerte habría sido en vano, no hubiera servido para nada y nuestra fe sería algo vano. Por lo que se refiere a la salvación de la humanidad, si hubiera resucitado de la tumba y no hubiera llegado al trono de Dios y hubiera recibido del Padre el don del Espíritu Santo, el propósito por el cual Él murió y por el cual resucitó, se habría perdido todo. Esta noche estamos aquí porque no hubo fracaso, porque Jesús llegó hasta el final al mismo trono y corazón de Dios y se aseguró que el Espíritu Todopoderoso del tesoro celestial del alma eterna y lo derramó sobre el mundo en un divino bautismo. El nacimiento del cristianismo, el día de Pentecostés fue el nacimiento del cristianismo. El cristianismo nunca existió hasta que el Espíritu Santo vino del cielo. El ministerio de Jesús en el mundo fue su propia preparación divina del mundo para su ministerio final y definitivo. Su ministerio final y definitivo había de ser por el Espíritu. El Espíritu Santo es nada más y nada menos Jesús mismo, sin límites, en sus siervos, en los creyentes, en todo el mundo, sin límites. El misterio de Jesús durante su vida terrenal estuvo localizado, digamos,
por su humanidad y localizado también en cuanto a que su mensaje solo fue dado a Israel. Pero el descenso del Espíritu Santo trajo a las almas de los hombres un ministerio universal de Jesús a cada hombre desde el corazón de Dios. Este pensamiento es fundamental y afecta nuestras vidas y afecta la fe que vivimos y practicamos hoy en día, las enseñanzas de Jesús, las profecías de Jesús. La mayoría de ellos estaban destinadas a Israel, a los judíos, pero la llegada del Espíritu Santo fue algo que cambió el curso de las cosas. El Espíritu Santo descendió y vino para ser impartido y recibido por judíos tanto como no judíos. El contacto celestial con el Dios eterno en poder encendió toda la naturaleza de ellos para Dios y con Dios, y exaltó su naturaleza a Dios e hizo que el receptor fuese semejante a Dios, aquel que recibe, que sea semejante a Dios. El hombre se volvía semejante a Dios. No hay otro tema en toda la palabra de Dios que a mí me parezca que debiera enfocarse con tanta reverencia santa que el tema del bautismo del Espíritu Santo. Amados, mi corazón sangra cada día de mi vida cuando oigo la superficialidad con la cual los cristianos dialogan sobre el bautismo del Espíritu Santo. Cuando Moisés entró en la presencia de Dios en la zarza ardiente, dijo: "No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es". ¿Cuánto más será cuando el individuo se acerca a la presencia de Dios buscando el bautismo del Espíritu Santo y recuerda que para obtener este regalo Jesús vivió en el mundo, sangró en la cruz, entró en la oscuridad de la muerte, del infierno, de la tumba y luchó con ese maldito poder y lo estranguló, y luego regresó otra vez y finalmente ascendió al cielo a fin de asegurarlo para nosotros y para mí mismo. Si hay algo debajo del cielo que debiera reclamar nuestra reverencia, nuestra santa reverencia, nuestra reverencia por encima de ninguna otra cosa en el mundo, sin duda es el tema del bautismo del Espíritu Santo. Dios mío, a veces mi alma se sacude cuando oigo a personas decir superficialmente: ¿tienes tú el bautismo? Suponiendo que Jesús estuviera en la cruz y nosotros tuviéramos el privilegio esta noche de poder mirar su rostro en este momento, y me pregunto, ¿cuál sería el sentimiento de nuestras almas? Suponiendo que esta noche estuviéramos siguiendo al grupo de personas que lloraban y que llevaban su cuerpo muerto y lo estaban poniendo allí en el sepulcro, ¿cuáles serían nuestros sentimientos? Suponiendo que fuéramos a encontrarnos con él allí en el huerto, como le sucedió a María en la gloria de su resurrección, o suponiendo que Dios en su bondad nos permitiera mirar esa escena en el trono de Dios, cuando los cielos abrieron sus puertas y entró el Señor de la gloria. O si pudiéramos, tendríamos una mejor comprensión del bautismo del Espíritu Santo y del cuánto costó. Me encanta la antigua palabra anglosajona para espíritu. Guest es un invitado espiritual, un visitante celestial, una presencia espiritual, el ángel. Y el ángel que viene a ustedes y a mí llega desde el corazón mismo del Dios eterno, soplando mediante el alma de Jesucristo. Cuando llegó sobre un hombre originalmente, como lo hizo sobre los 120 allí en Jerusalén, nadie fue por ahí diciendo: hermano, tú tienes tu bautismo. Ellos caminaban sin sus zapatos, con sus cabezas descubiertas y sus corazones descubiertos delante del Dios eterno. Creo que el primer punto esencial en una verdadera iglesia del Espíritu Santo y en una verdadera obra del Espíritu Santo es comenzar a rodear el bautismo del Espíritu Santo de esa debida reverencia a Dios.
con la cual una experiencia tan sagrada y que costó un precio tan horrible debiera rodearse. Esto es una lección sobre la reverencia. Un día estaba yo sentado en un lugar poblado en Sudáfrica en compañía de una señora, la señora Dokral, una hermosa mujer de Dios bautizada en el Espíritu Santo. Y dice, mientras estábamos sentados allí en las rocas, meditando y orando con el resto del grupo a un poco de distancia, observé que el Espíritu caía sobre ella poderosamente hasta que quedó sumergida en el Espíritu. Entonces comenzó a dar un mensaje, primero en lenguas, dando después la interpretación en inglés, y yo escuché la conferencia más maravillosa sobre el tema de la reverencia que haya oído jamás en toda mi vida. Después le dije, dígame lo que pueda sobre la experiencia por la cual acaba usted de pasar. Ella nunca había estado en Europa, pero dijo, el Espíritu me llevó a algún lugar en Europa. Me acerqué a una gran catedral y pasó a describir su arquitectura. Dijo, cuando me acercaba a la puerta, un sacerdote inglés me saludó y me condujo por el pasillo hasta el altar, y yo me puse allí de rodillas. Comenzó a descender una nube blanca y en realidad de la nube salieron el rostro y la forma de Jesús. El sacerdote estaba de pie en la tribuna y comenzó a hablar, pero yo podía ver por la acción del Espíritu que las palabras que hablaba eran simplemente palabras que el Señor mismo decía. Siempre ha sido una de las tristezas de mi vida no haber tenido un taquígrafo que pudiera haber escrito ese maravilloso mensaje sobre la reverencia por las obras de Dios. He estado leyendo uno de los libros más poderosos que haya leído jamás. Está escrito por una señora inglesa, la señora Parker, misionera en India, y describe la vida de la enseñanza y la misión de un Sadhu Sundar Singh, un sadhu hindú. Un sadhu es un hombre santo que renuncia al mundo totalmente y completamente, nunca se casa, nunca toma parte en ninguno de los asuntos del mundo, se aparta para la vida religiosa y para practicar lo que es la meditación en Dios y en la vida espiritual. Sundar Singh, cuando encontró al Señor Jesucristo, concibió la idea de convertirse en un sadhu cristiano. Iba de lugar en lugar, no llevaba zapatos y dormía sobre el piso, pero su vida estaba totalmente abandonada a Dios. Una de las afirmaciones de la señora Parker, quien escribió de Sundar Singh, era la siguiente: a medida que uno se acercaba a su presencia, una reverencia llegaba al alma, y parece como si uno estuviera otra vez en presencia del Nazareno original. Acerquémonos al lugar santísimo con una reverencia similar. Seamos reverentes en la presencia del glorificado. El bautismo del Espíritu Santo es peculiar al Señor Jesucristo. Juan el Bautista dijo en Mateo 3, 11 al 12, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él, el que viene detrás de él, que era Jesús, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice, su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Jesucristo, el glorificado, debe poner sus manos sobre ustedes y sobre mí y otorgarnos su propia naturaleza, el fluir de Dios, la sustancia de su alma, la cualidad de su mente, el ser de Dios mismo. Y 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, un templo de Dios, una casa de Dios en la cual Dios vive? Esto es importante en este punto. Quien nos otorga o quien nos da esto es el propio Jesús, quien tiene que enviar este bautismo del Espíritu Santo sobre nosotros. Por lo tanto, tenemos que pedirlo al Padre en el nombre de Jesús y creer, esperar y creer. A veces he intentado dejar claro delante de mi alma, Dios vive en mí.
He intentado notar, es decir, hacerle entender a tu propio cuerpo, a tu propio alma, a tus propios pensamientos, que el Espíritu de Dios vive dentro tuyo. He intentado notar la influencia y el poder interiores de ese puro, dulce y vivo Espíritu de Dios eterno. He intentado comprender su presencia en mi espíritu. Cuando dice intentado comprender, dice que esto es meditando en que su presencia en mi espíritu, en mi alma, en mis manos, en mis pies, en mi persona, en mi ser, son una morada de Dios. Una morada de Dios es Dios equipando el alma para que le ministre a Él mismo al mundo. Dios equipando el alma de una persona, de un hombre, de modo que pueda vivir para siempre en armonía total, en armonía mental con Dios. Y es Dios dando al alma del hombre el poder de su personalidad, mediante la cual el hombre es hecho como Dios. Todas las cualidades semejantes a Dios de sus corazones se deben al hecho de que Dios, por el Espíritu, mora en nosotros. ¿Y qué buscan ustedes en otros? A Dios. Miran a los ojos de otra persona para ver a Dios. Si no ven a Dios en la vida de otros, sus corazones se turban. Ustedes estaban buscando a Dios. No estoy intentando en la forma o la figura o el nombre del individuo. No estoy interesado en eso. Estoy interesado en ver a Dios. ¿Está Dios ahí? ¿Está Dios en ese hombre? ¿Está Dios en esa mujer? ¿Está Dios en lo que estamos hablando? ¿Es Dios quien se mueve? ¿Está viendo a Dios? Ustedes pueden tener a Dios. El bautismo del Espíritu Santo fue la entrada de Dios en la personalidad a fin de que el hombre, mediante esta fuerza, pudiera ser movido por Dios. Y Dios vive en él, y Dios habla por medio de él, y él impulsa su alma, y Dios tiene lugar de morada en esa persona. Ustedes pueden tener a Dios. Esto es algo que él anunciaba constantemente. Esa es la maravilla del bautismo del Espíritu Santo. No es una obra de gracia, es Dios tomando posesión de ustedes. Su corazón puede ser tan pecador como el corazón del hombre lo fue siempre, pero Cristo llega a su alma. Ese espíritu de oscuridad que le posee se va, y en ese lugar, en su lugar, entra un nuevo espíritu, el Espíritu de Cristo. Usted se ha convertido en una nueva criatura, un hombre salvado y lleno de Dios. Una transformación. El pecado se manifiesta en tres maneras: en pensamiento, en acto y en naturaleza. La salvación es una transformación completa. Dios toma posesión del hombre y cambia sus pensamientos. Como consecuencia, sus actos cambian y su naturaleza es una naturaleza nueva. Un cristiano no es un hombre reformado, un cristiano es un hombre renovado, hecho de nuevo por el poder de Dios. Un cristiano no es un hombre en quien Dios mora, la casa de Dios, el tabernáculo del Dios Altísimo. El hombre en quien Dios mora se convierte en las manos, en el corazón, en los pies, en la mente, en la boca de Jesucristo. Dios desciende al hombre, el hombre asciende a Dios, y ese es el propósito y el poder del bautismo en el Espíritu Santo. Un alma se salva. ¿Cómo llega Jesús a ella? Por medio de sus manos, por medio de su corazón, por medio de su fe. Cuando Dios le bautiza en el Espíritu Santo, le da el mayor don que el cielo o la tierra hayan poseído jamás. Él se entrega a sí mismo a usted. Él se une a usted para siempre por el Espíritu de sí mismo, porque es Él mismo. ¿Y cuál es el requisito? Aquí viene la pregunta que todos pueden hacerse. El requisito es un corazón rendido, una mente rendida, una vida rendida. Y este punto es muy importante porque John G. Lake, algo que trató su corazón, su carácter, es que él le costó entender estas cosas y le costó, él veía como amigos suyos recibían el bautismo del Espíritu Santo, pero a él le costó mucho tiempo, más de 9 meses. Él tardó en recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y es que él necesitaba entender esto, que el mayor requisito es
Un corazón rendido, una mente rendida y una vida rendida. Muchas veces tiene que Dios lidiar con las intenciones de por qué queremos recibir. Desde el día en que un hombre se convierte en un hijo de Dios, bautizado en el Espíritu Santo, fue la intención de Dios por medio de Jesucristo que el hombre fuese una revelación de Jesús, que las personas pudieran ver a Jesús a través de esa persona. Si usted quisiera saber si un hombre ha sido bautizado en el Espíritu Santo o no, ¿qué buscaría? Buscaría a Dios en él. Buscaría una revelación de la personalidad de Dios. Dios moviéndose en él. Dios hablando en él. Dios hablando por medio de él. Dios usando sus manos. Dios usando sus pies. Una mente en armonía con la de Dios. Un alma en contacto con el cielo. Un espíritu unido con Jesús y en él. El gran propósito de Dios no comprendido. No está en mi corazón desalentar a ningún hombre o hacerles no creer ni por un minuto en la veracidad de su propio bautismo en el Espíritu Santo. Yo creo que Dios, por el Espíritu, ha bautizado a muchos en el Espíritu Santo. Cientos y cientos de personas han sido bautizadas en el Espíritu Santo durante la vida de esta iglesia en los últimos 6 años. Pero, amados, no hemos comprendido la grandeza de la intención de Dios. No es que no hayamos recibido el Espíritu, sino que nuestras vidas no han sido suficientemente rendidas a Dios y debemos seguir ascendiendo hasta el trono, hasta el corazón de Dios, hasta el alma del glorificado. El Espíritu Santo es un don de Dios mismo. La enseñanza común que mi corazón en estos tiempos se esfuerza por compartir es que Dios presenta al individuo un don de poder y entonces el individuo ha de salir y manifestar ciertas características de poder. No, Dios llega para presentarse a Él mismo. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús fue al cielo a fin de que el tesoro mismo del corazón de Dios eterno pudiera ser desatado para beneficio de usted, para que de la misma alma del Dios eterno las corrientes de su vida y su naturaleza le poseyeran desde la cabeza hasta los pies y que hubiera tanto del Dios eterno en sus dedos de los pies, en su cerebro, como cada uno sea capaz de contener. En otras palabras, desde las plantas de sus pies hasta el último cabello que hay en su cabeza, cada célula de su ser sería una residencia del Espíritu de Dios vivo. El hombre es hecho vivo por Dios y con Dios mediante el Espíritu, y en sentido más verdadero, el hombre es el lugar de morada de Dios, la casa de Dios, el tabernáculo del Altísimo. Escuchen las palabras, esto es Juan 14:10, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. ¿Dónde moraba el Padre eterno? En Jesucristo. En cada parte de su ser, dentro y fuera, en el espíritu de Él, en el alma de Él, en el cerebro de Él, en su cuerpo, en la sangre de Él, en sus huesos. Cada célula única y solitaria de su estructura era el lugar de morada de Dios, Cuando busquen a Dios, no miren solo la superficie, miren en el interior. Cuando examinen a un hombre para ver si Dios está en él, miren su espíritu, su alma, las profundidades de él, y allí verán a Dios. Qué frívolas son las controversias que rodean al bautismo del Espíritu Santo. Los hombres debaten asuntos muy frívolos. Por ejemplo, ¿habla un hombre en lenguas o no? ¿Creen por un instante que estoy descartando el valor de las lenguas? No, no es así, pero amados, les diré aquellos por lo que mi corazón se carga. En Jerusalén ellos no solo hablaron en lenguas, sino que hablaron los idiomas de los países, y eso podemos leerlo en Hechos capítulo 2 versículos 6 al 11. Si eso fue posible para Pedro, para Pablo, para la nación judía, entonces es posible para cada uno de nosotros hoy. No solo el hablar en lenguas tal y como normalmente entendemos esa frase, sino hablar porque Dios mora en ustedes y habla a quien Él quiere en cualquier idioma cuando Él desee. Y si nuestra experiencia actual presente en lenguas no es satisfactoria, Dios les bendiga.
hablen en idiomas, tal como Dios quisiera que lo hicieran. Amados, siento la necesidad de esto. Y lo siento en lo profundo de mi corazón hasta el punto de dolerme. Viví en Sudáfrica durante varios años, donde se dice comúnmente que hay 100,000 tribus de pueblos nativos, y cada una de esas tribus habla un dialecto diferente, y esas tribus a veces tienen pocas personas, otras tienen 10,000, otras veces tienen 100,000, incluso hasta millones de personas. Supongamos que vamos a proponernos evangelizar África rápidamente. Sería necesario tener 100,000 misioneros diferentes y que todos al mismo tiempo hablasen un idioma en particular, ya que hay 100,000. No, Señor. Yo creo delante del cielo que cuando el Espíritu del Dios eterno se haya derramado sobre toda carne, del verdadero cuerpo de Cristo se surgirán 100,000 hombres y mujeres en África que hablarán el idioma de cada tribu por separado por el poder de Dios. La lengua desconocida del Espíritu era para enseñarles acerca de Dios y ser un fiel edificador en su alma, para llevarles a la empresa grande y práctica de Dios de salvar al mundo. Y este es el motivo, amados, de que yo presente este tema ante sus almas en esta noche. En cuanto al bautismo del Espíritu Santo, estamos en estado de infancia en el entendimiento, la infancia en el control divino, la infancia en la capacidad de asimilarnos a nuestro ambiente, incluyendo los idiomas. Cuando vamos a una escuela, vemos que las clases están organizadas según los grados. Estaba yo hablando con una joven maestra que enseña en el campo de una pequeña escuela pública y dije: ¿cuántos niños tienen ustedes ahora en su escuela? Ella respondió: pues unos 15. Yo pregunté: ¿y cuántos grados tienen? Oh, tenemos 8 grados. 15 alumnos divididos en 8 grados. La iglesia cristiana es la gran escuela de Dios. ¿Qué alumno de 8º grado pensaría en decir a un niño de primaria: no lo tienes todo? ¿Por qué no entiendes el nivel de 8º grado? Bien, él entendería a su debido tiempo, y esa es la razón de que el alumno no se lo diga. Pues sabe que el niño llegará a tenerlo, y un día ese muchacho entenderá igual que los demás. Un cristiano débil siempre quiere encajar con lo imperfecto, ajustarse a la mentalidad popular, pero el verdadero cristianismo siempre busca ser hecho perfecto en Dios, tanto en carácter como en sus dones. ¿Cuál es mi experiencia personal? ¿Cuál es la experiencia personal de John G. Lake? Amados, quiero repetirles esta noche un poco de mi propia historia personal sobre el tema del bautismo del Espíritu Santo, porque sé que dará claridad a sus almas. Mi convicción: un día me arrodillé al lado de un árbol cuando tenía unos 16 años de edad en arrepentimiento y oración, y Dios entró en mi alma. Fui salvo de mis pecados y desde aquel día conocí a Jesús como Salvador vivo. Nunca hubo un instante de preguntas sobre la realidad de su entrada a mi vida como Salvador, porque Él me salvó de mis pecados. Y mi amigo me dijo: eres bautizado en el Espíritu Santo. Algún tiempo después, creo que cuando tenía unos 20 años, conocí a un granjero cristiano, Melvin Pratt, que se sentaba sobre el manillar de su arado y me enseñaba sobre el tema de la santificación. Y Dios me permitió entrar en esa experiencia. Mis amigos decían: ahora seguramente eres bautizado en el Espíritu Santo. Más adelante en mi vida estuve bajo el ministerio de George Watson y de la Alianza Cristiana Mundial, quien enseñaba el bautismo del Espíritu Santo y la santificación con más claridad y mejor distinción entre ambas, el bautismo y la santificación, y entre una vida más abundante y una mejor experiencia. Una hermosa unción del Espíritu estaba sobre mi vida. Entonces se abrió a mí el ministerio de sanidad y ministré durante 10 años en el poder de Dios.
Cientos y cientos de personas fueron sanadas por el poder de Dios durante esos 10 años y yo podía sentir el fluir consciente del Espíritu Santo por mi alma, por mis manos. Pero al final de este año creo que yo era el hombre con más hambre de Dios que jamás haya vivido. Tenía un hambre de Dios tan grande que cuando salía de mis oficinas en Chicago e iba andando por la calle, mi alma se quebrantaba y yo clamaba a Dios. A veces había personas que se detenían, se me quedaban mirando maravilladas. Era la anhelante pasión de mi alma pidiendo a Dios una mayor medida de la que hasta entonces conocía. Pero mis amigos me decían: Señor Lake, usted tiene un hermoso bautismo en el Espíritu Santo. Sí, era hermoso, pero no daba respuesta al clamor de mi corazón y yo estaba obteniendo un mayor entendimiento de Dios y de la necesidad de mi propia alma. Mi alma demandaba una mayor entrada a Dios, a su amor, a su presencia y a su poder. ¿Y cómo es el bautismo del Espíritu Santo en John G. Lake? Entonces, un día, un anciano entró a mi oficina, se sentó y en la media hora siguiente reveló más del conocimiento de Dios a mi alma de lo que yo había conocido antes. Cuando él se fue, yo dije: Dios bendiga a este anciano. Ese hombre sabe más de Dios que cualquier otro hombre que yo haya conocido jamás. Por la gracia de Dios, si eso es lo que hace el bautismo del Espíritu Santo con lenguas, yo voy a tenerlo. La maravilla de Dios fue revelada entonces en mi corazón. Durante 9 meses, como te dije al principio, 9 meses estuve en ayuno, oración y esperando en Dios. Entonces un día la gloria de Dios vino a mi vida y una nueva manifestación y una nueva llegada. Y cuando el fenómeno hubo pasado y la gloria permaneció en mi alma, descubrí que mi vida comenzaba a manifestarse en el variado abanico de los dones del Espíritu. Y hablé en las lenguas del poder de Dios. Dios fluyó por medio de mí con mayor fuerza, con una nueva fuerza, y las habilidades eran más poderosas y Dios vivía en mí, Dios se manifestaba en mí, Dios hablaba por medio de mí. Mi espíritu fue deificado y tuve una nueva comprensión de la voluntad de Dios y un nuevo discernimiento de espíritu, una nueva revelación de Dios en mí. Durante 9 meses todo lo que yo miraba se convertía en una estrofa de poesía. No podía mirar a los árboles sin que la escena se convirtiera en un glorioso poema de alabanza. Yo predicaba a audiencias de miles de personas noche tras noche y día tras día. Llegaban personas por todo el mundo para estudiarme. No podían entender. Todo lo que yo decía era un torrente de poesía. Salía de mi alma en esa forma. Mi espíritu se había convertido en una fuente de verdad poética. Entonces se manifestó una nueva maravilla. Mi naturaleza se volvió tan sensible que yo podía imponer mis manos sobre cualquier hombre o mujer y decir qué órgano estaba enfermo, hasta qué grado y todo con respecto a él. Lo probé. Fui a hospitales donde los médicos no podían diagnosticar ciertos casos, tocaba al paciente y al instante sabía el órgano que estaba enfermo y hasta qué grado y su estado y localización. Y un día el don pasó. Un niño se pone a jugar con su juguete y su alegría es tan maravillosa que a veces se olvida hasta de comer. O digan, ¿no recuerdan cuando fueron bautizados por primera vez en el Espíritu Santo? Hablaron lenguas en primera vez, cómo balbuceaban. Fue algo maravilloso, fue algo increíble. Tan solo queríamos ser bebés, seguir balbuceando y disfrutando. Y ahora nos preguntamos, ¿qué es lo que sucede? La efervescencia parece haber pasado. Vaya, es bueno que así sucediera. Dios está permitiendo que sus almas descansen, amados, en lo fundamental, allí donde sus mentes ya no están ocupadas con las manifestaciones de Dios. Dios intenta hacer que sus mentes se ocupen con Él mismo. Dios ha entrado en ustedes y ahora Él les trae a sí mismo. ¿Hablarán en lenguas cuando sean bautizados en el Espíritu Santo? Sí, lo harán, pero harán mucho más que eso. Bendito sea Dios, mucho más que eso.
hablarán con el alma de Jesucristo, sentirán con el corazón del Hijo de Dios, su corazón latirá con un deseo celestial de bendecir al mundo, porque es el latido de Jesús el que palpita en tu corazón. Y no creo que habrá ni un poco de inclinación en sus corazones a dirigirse a otro hijo de Dios y decir: oh, tú no eres de mi clase, yo estoy bautizado con el Espíritu Santo. Eso es tan ajeno al Espíritu del Hijo de Dios como el día y la noche. Amados, si son bautizados en el Espíritu Santo, habrá una ternura en su alma tan profunda que nunca aplastarán la aspiración de otra persona con una simple sugerencia, sino que su corazón estará bajo ese amor para elevarlo a Dios y empujarlo hasta la gloria, tan lejos como su fe pueda enviarlo. Quiero hablarles con la mayor franqueza y decirles que las lenguas han sido para mí lo que ha formado mi ministerio. Es esa peculiar comunicación con Dios en la que Dios revela a mi alma la verdad que les comunico día tras día en mi ministerio, pero ese tiempo de comunicación conmigo se produce mayormente en la noche. Muchas veces me levanto de la cama, tomo mi pluma y mi papel y anoto las cosas maravillosas y hermosas que Dios está hablando a mi espíritu y revela mi corazón. Muchos cristianos no entienden el significado de las lenguas más de lo que otro hombre entiende la experiencia de sus almas cuando ustedes son salvos del pecado. Ha tenido lugar en ustedes, está en sus corazones, en sus mentes, en todo su ser. Pero el hombre que intente hacerles dudar de la realidad de su contacto con Dios cuando Él les salvó de su pecado es un necio, y está establecido eso en ustedes. Los antiguos metodistas no podían explicar la experiencia, pero decían: es mejor sentirlo que escucharlo. Ellos lo sabían mediante el conocimiento interior. Así es también en un verdadero bautismo del Espíritu Santo, así es en la profecía, en la sanidad, así es en las lenguas. No dejen a un lado lo que tienen, prosigan hacia la perfección. El espíritu del hombre tiene voz. Entiendan eso, el espíritu del hombre tiene voz. La acción de Dios en sus espíritus hace que sus espíritus hablen mediante su voz a fin de que sea inteligente para su entendimiento. Tiene que ser repetido en el idioma de su cerebro, que su cerebro conoce. ¿Por qué? Porque hay un idioma común al espíritu del hombre y no es el inglés, no es el alemán, no es el español, no es el francés, ni el italiano, ni ningún otro idioma de la tierra. Es un idioma del espíritu del hombre y oh, qué gozo cuando ese espíritu de ustedes contenido que revienta y batalla encuentra su voz y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. Muchas veces he hablado con otros en el Espíritu, por el Espíritu mediante las lenguas, y he comprendido todo lo que me decían, pero no lo sabía con mi mente racional. No era el sonido de sus palabras, era ese algo indefinible lo que hacía inteligente para mi espíritu. El Espíritu habla al Espíritu, al igual que el hombre habla al hombre. Sus espíritus hablan a Dios. Dios es espíritu y Él responde, y bendito sea Dios, y creo con todo mi corazón que eso es lo que Pablo tenía en mente cuando habló de un lenguaje desconocido en 1 Corintios 14. El lenguaje desconocido es ese medio de revelación interna de Dios a ustedes, el lenguaje común del espíritu del hombre, mediante el cual Dios se comunica con su espíritu. Pero si quieren hacer que ese medio de revelación interna de Dios sea inteligente para otras personas, entonces deben ser traducido al idioma que ellos conocen. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo dijo: por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, a fin de que la iglesia pueda recibir edificación. Pablo también dijo: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. La revelación que ustedes reciben de Dios se les da en lenguas, pero ustedes la expresan en la lengua que las personas entienden. Ambos, entiéndanlo. Es uno de los medios y métodos de Dios de comunicación entre sus espíritus y Dios. Mientras vivan
Cuando hablen sobre las lenguas, hablen con reverencia, porque viene de Dios. Cuando hablen sobre sanidad, cuando hablen con reverencia, porque viene de Dios. Y cuando hablen sobre profecía, recuerden que es de Dios. Una mujer alemana llegó un día a las salas de sanidad y un hermano oró por ella. Ella había sido maestra de la escuela, pero tuvo que renunciar a su profesión debido a su vista. Regresó algunas semanas después, tras haber estado sola por 3 semanas. Nunca había estado en un servicio religioso en su vida en el que hablasen en lenguas y no tenía ningún conocimiento en las escrituras sobre este tema. Vino a mí con multitud de material escrito que Dios le había dado. Cuando habían orado por ella para que recibiese sanidad, el Espíritu de Dios vino sobre ella y ella fue bautizada en el Espíritu Santo. Y ahora Dios había comenzado a revelarse a sí mismo a ella, a enseñarle de su palabra y de su voluntad, hasta que ella llenó un libro entero con material escrito de sus conversaciones con Dios. Ella tenía comunión con Dios en lenguas, su espíritu hablaba a Dios. Pero cuando ella acudió a mí, yo lo recibí en inglés. El hombre que se sienta al lado de usted no puede entender esto. Él nunca ha hablado a Dios. No entiende nada sobre levantarse en mitad de la noche para escribir lo que Dios le está diciendo. Bien, necesita algo más para convencerle de que hay un Dios. 1 Corintios 14:22. Así que las lenguas son por señal a los no a los creyentes, sino a los incrédulos. Las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, hablar el mensaje de Dios, es para todos. Por tanto, Pablo no quiere que ellos aplasten a un hombre que habla en lenguas, sino que mantengan sus manos apartadas, que le dejen a solas con Dios, que le dejen viajar con mucho amor y el poder de Dios. Y regresar con mensajes en su alma. Pero él no debe monopolizar el tiempo de cientos de personas en la iglesia con una comunicación privada de Dios a su alma. Pero cuando ha completado su entrevista con Dios, entonces comparte su conocimiento en una forma de interpretación o de profecía. Ha habido muchas controversias sobre los diversos dones del Espíritu debido a que aparecen uno tras otro, y hace 25 o 30 años, cuando comenzamos en el ministerio de sanidad, tuvimos que luchar para evitar ser sumergidos por la oposición de nuestros hermanos en Cristo que pensaban que estábamos locos porque sugeríamos que el Señor Jesucristo podía sanar en la actualidad. En el estado de Michigan yo tuve que ir a los tribunales para evitar que metiesen a algunos de mis amigos al manicomio, porque ellos creían que Dios podía sanar sin tomar pastillas o ninguna otra cosa material. Para popularizar la sanidad, algunos han cedido sobre el uso de medicinas, pero el verdadero cristiano sigue confiando solamente en Dios. Fue porque ellos no entendían la naturaleza eterna e invisible de Dios, no tenían idea alguna de que Dios pudiera ministrar por medio de las manos y el alma de un hombre y llenar el cuerpo de un hombre que estaba enfermo, tomar posesión de él y sanarlo. El mundo ha tenido que aprender eso. Es una ciencia mucho más avanzada que la así denominada ciencia material o física. Entonces, esa maravillosa oleada de Dios vino sobre el país desde 1900 hasta 1906, cuando cientos de miles de personas fueron bautizadas en el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Pero escuchen, el viejo John Alexander Dowie, sobre la ola de esa maravillosa manifestación del poder sanador, quiso construir una iglesia y nombrarla solo con sanidad, y su iglesia prácticamente lo hizo y murió. Otras iglesias nombraron a las suyas con santidad solamente y murieron. Otras, con una unción del Espíritu Santo, nombraron a las suyas bautismo y también murieron en poder. Más adelante quisimos construir una gran estructura y nombrarla como lenguas. Después de un tiempo se secaron. De algún modo la gloria y el brillo se habían ido y se volvieron ruidosas y no sonaban bien. ¿Cuál era el problema? No había nada malo en sí en la experiencia. Dios nos había alejado de la vida, pero estaba oculto a nuestra vista. Estábamos
absorbidos en el fenómeno de Dios y no en Dios mismo. Ahora debemos continuar. Amados, puedo ver a medida que mi espíritu desciende en el futuro y se extiende para tocar el corazón de la humanidad y el deseo de Dios que llega del cielo, una nueva manifestación del Espíritu Santo en poder. Esa nueva manifestación será en dulzura, en amor, en ternura, en el poder del Espíritu, por encima de ninguna otra cosa que sus corazones o el mío hayan visto jamás. El relámpago de Dios brillará en los corazones de los hombres. Los hijos de Dios se enfrentarán a los hijos de la oscuridad y prevalecerán. Jesucristo destruirá al anticristo, al antiungido. En 1908 prediqué en Pretoria, Sudáfrica, cuando Dios vino a mi vida una noche con tal poder, con tales corrientes líquidas de gloria y de poder, que yo era consciente de que salían de mis manos y esa corriente le golpeaba. Cuando un hombre interrumpió la reunión, yo le señalé con mi dedo y dije: siéntese. Él cayó como si hubiera sido golpeado y se quedó así durante 3 horas. Cuando volvió a la normalidad le preguntaron qué es lo que le había sucedido y él dijo: me golpeó algo que me atravesó, pensé que me habían disparado. A las 2 de la madrugada ministré a 65 personas enfermas que estaban presentes. Las corrientes de Dios que salían por mis manos tenían tanto poder que las personas caían como si les golpeasen. Yo estaba perplejo porque se caían con mucha violencia y el Espíritu me dijo: no necesitas poner tus manos sobre ellos, mantén tus manos a distancia. Y cuando yo levantaba mis manos a un palmo de sus cabezas, ellos se derrumbaban y se caían al piso. Casi todos ellos eran sanados. Aquello era la manifestación externa, aquello era lo que la gente veía, pero amados, algo sucedía en mi corazón que hacía que mi alma fuese como el alma de Jesucristo. Había tal ternura y una ternura de Dios nueva que era tan maravillosa que mi corazón se extendía y clamaba, lloraba por los hombres que estaban en pecado. Yo podía rodearlos con mis brazos y amarlos, y Jesucristo los liberaba. Hombres borrachos eran salvados y sanados mientras se quedaban mirándome perplejos. Durante ese periodo caminaba por el pasillo y cuando se acercaban a unos 3 metros de mí, los he visto caer postrados uno sobre el otro. Un predicador que había pecado, cuando me miró, cayó postrado y fue salvo y bautizado en el Espíritu Santo delante de mis propios ojos mientras yo predicaba y oraba. Continué en el ministerio de sanidad hasta que vi cientos de miles sanados. Al final me cansé, pero seguía ministrando, sanando personas día tras día como si fuese una máquina. Y todo el tiempo mi corazón seguía diciendo: oh Dios, permíteme conocerte mejor. Te quiero a ti, mi corazón te quiere a ti, Dios. Ver a hombres salvados, sanados, bautizados en el Espíritu Santo no satisfacía el anhelo de mi alma, que clamaba por una mayor conciencia de Dios en el interior de mí. Anhelaba la propia vida y el amor de Cristo. Después de un tiempo, mi alma llegó al punto en el que dije: si no puedo tener a Dios en mi alma, de modo que satisfaga el hambre en mí, el resto de todo esto es vacío. Yo había perdido interés en ello, pero ponía mis manos sobre los enfermos y ellos seguían siendo sanados por el poder de Dios. Nunca olvidaré Spokane, Washington. Durante los 6 primeros meses que estuve allí, Dios dio satisfacción al clamor de mi corazón. Y Dios entró y mi mente se abrió y mi espíritu entendió de nuevo. Y pude hablar con Dios y derramar ante Él mi corazón como nunca antes había podido hacer. Dios alcanzó una nueva profundidad en mi espíritu y reveló nuevas posibilidades en Dios. Por tanto, amados, sigan orando por esta iglesia, sigan orando por esta obra. Dios llegará con más lenguas de las que ustedes hayan oído. Dios llegará con más poder del que sus ojos hayan contemplado jamás. Llegará con oleadas de amor y dulzura desde el cielo y sus corazones estarán satisfechos en Él. Bendito sea Dios. Habrá un hombre
en lenguas cuando hablará un hombre en lenguas cuando sea bautizado en el Espíritu Santo. Sí, lo hará, y sanará a los enfermos cuando sea bautizado, y glorificará a Dios desde su espíritu con alabanzas más agradables y celestiales de las que ustedes hayan oído. Tendrá un aspecto majestuoso, se parecerá al Señor Jesucristo y será semejante a Él. Bendito sea Dios. La mayor manifestación de la vida bautizada en el Espíritu Santo que se haya dado jamás al mundo no estuvo en la predicación de los apóstoles, no estuvo en la maravillosa manifestación de Dios que tuvo lugar por mano de ellos, estuvo en la falta de egoísmo manifestada por la iglesia. Piensen en eso. 3.000 cristianos bautizados en el Espíritu Santo en Jerusalén desde el día de Pentecostés en adelante, que amaban a los hijos de sus prójimos tanto como los suyos propios, que estaban tan ansiosos por temor a que sus hermanos no tuviesen suficiente para comer, que vendían sus propiedades y llevaban el dinero a los pies de los apóstoles. Ellos decían: distribúyanlo, lleven el brillo, la maravilla y el fuego de esta salvación divina a todo el mundo. Eso demostraba lo que Dios había hecho en sus propios corazones. Me gustaría que pudiéramos llegar a ese punto en el que la iglesia fuese bautizada en ese grado de falta de egoísmo. Esa sería una manifestación mayor que la sanidad, mayor que la conversión, mayor que el bautismo del Espíritu Santo, mayor que las lenguas. Sería una manifestación del amor de 1 Corintios 13, del que tantos predican pero que no poseen. Cuando un hombre vende todo para Dios y lo distribuye para el bien del reino, eso habla más fuerte del amor que los evangelistas que proclaman sobre el amor y se oponen a las lenguas y a los otros dones del Espíritu. Fue el mismo Espíritu Santo que cayó sobre ellos y les hizo hablar en lenguas, ya no más agarrar para ellos mismos, ya no más bromear por el mayor salario, ya no más ingeniárselas para situarse a ellos mismos y a sus amigos en los puestos de más influencia. Todas las viejas características se fueron. Ellos eran verdaderamente amados porque sus corazones eran como los del corazón de Jesús. Sus almas eran como el alma de Dios. Ellos amaban como Dios amaba. Ellos amaban al mundo y amaban tanto a los pecadores que le dieron todo para salvarlos. Lo quieren a Él, pueden tenerlo a Él, o Él llegará y llenará sus almas. Entonces el Espíritu Santo tomará posesión de sus vidas. Él revelará la maravilla del cielo y la gloria de Dios, la riqueza y la pureza de su santidad, y les hará dulces y semejantes a Dios para siempre. Tú no estás lejos, Dios. Nuestras almas están envueltas en el Dios eterno. Te sentimos alrededor de nosotros, sentimos tus brazos preciosos y amorosos, el latido de tu corazón y el palpitar de tu alma celestial. Te pedimos, Dios, que la verdad del eterno sea soplada en nosotros para siempre, hasta que toda nuestra naturaleza sea sumergida en Dios, sepultada en Dios, llena de Dios, reveladora de Dios. Así termina el primer sermón de esta serie de 3 sermones del bautismo del Espíritu Santo por parte de John G. Lake. Todo el contenido que hay aquí es para inspirarte, para crecer y para equiparte para formar parte de este mover que Dios está trayendo en este tiempo. Dios te está llamando, tienes que entrenarte, tienes que equiparte, y nosotros te estamos dando herramientas sin ningún coste. Por lo tanto, lo único que te vamos a pedir es que puedas apoyar la comunidad que estamos construyendo en YouTube, que puedas compartir nuestro material, cada uno de los vídeos, que puedas compartirlos con tus amigos, con tus familiares a través de las distintas redes sociales, a través de WhatsApp. De esta forma nos estarás ayudando, nos estarás bendiciendo. Y también déjame saber, no te vayas, déjame saber desde dónde nos has visto. Y me gustaría terminar este momento orando. Yo te pido, Señor, que tú les des el regalo, que tú les des el regalo del bautismo del Espíritu Santo. Yo oro, Señor, que a través de las pantallas, a través de la distancia que físicamente pueda separarnos,
que una poderosa unción, el Espíritu Santo, descienda sobre estas vidas de personas que lo están pidiendo en este momento. Señor, la deuda ha sido pagada, las montañas han sido removidas en el nombre de Jesús. Las deudas han sido canceladas por la sangre de Jesús y no hay nada, Señor, que lo impida. Y tu palabra dice que si pedimos, tú lo darás. Y que si te pedimos recursos, tú nos los darás. Y como si tú nos provees hasta el pan nuestro de cada día, no nos proveerás del Espíritu Santo. Yo aplico esta promesa para mi vida y para cada persona conectada en fe en este momento. Yo declaro, Señor, que ellos son bautizados poderosamente en el Espíritu Santo. Los que no hablan reciben el don de lenguas, son activados ahora en el nombre de Jesús.